Espero que estés preparado para escuchar lo que Dios quiere decirte a través de su palabra escrita, a través de su Espíritu Santo. Así que vayamos de inmediato a este tiempo. El sufrimiento constituye una dura realidad cada día para millones de personas en el mundo. Sí, con cada amanecer se inicia un largo día de angustias y de preocupaciones para millones de personas que están viviendo situaciones extremadamente difíciles. Y con la llegada de la peste del coronavirus, los sufrimientos que ya se tenían se han multiplicado por causa de la muerte de algún familiar cercano, por causa del desempleo o por causa del hambre que muchos ya están padeciendo por esta terrible crisis económica que ha traído esta peste. Sin embargo, a pesar de todos estos sufrimientos actuales, causados por la pandemia o no, a pesar de que ya son muchos los sufrimientos, para aquellos que aún no han tenido el privilegio de conocer a Cristo, les estará aguardando un sufrimiento aún mayor cuando partan de esta vida hacia la eternidad, sin haber llevado consigo la salvación de sus almas. ¿Y cuál deberá ser la actitud de nosotros, los hijos de Dios, ante esas personas, que son muchas, y que están sufriendo en extremo ahora, y que podrían sufrir muchísimo más si mueren en esa condición? ¿Sería correcto que nosotros procedamos con indiferencia al dolor de estas personas, al dolor de estas multitudes? ¿No es verdad que sería lo mejor si fuésemos sensibles al dolor que muchos hoy padecen y que por causa de ese dolor que también nosotros experimentemos, seamos movidos a compasión y busquemos algunas maneras a través de las cuales les podamos ayudar? Vamos entonces a meditar en el tema compasión verdadera por los que sufren. Y para ello vamos a hacer uso del pasaje que ya hemos leído en el Evangelio según San Mateo, donde se nos relata la experiencia de Jesús yendo de una ciudad a otra, de una aldea a otra, y a cuantas más les fue posible, para poder aliviar la carga de dolor que muchos estaban soportando en aquellos días. Veamos entonces en primer lugar el ejemplo de compasión por las multitudes que mostró nuestro Señor Jesucristo. Sí, compasión por los que sufren fue algo que siempre estuvo en el corazón de Jesús. De ello nos informa Mateo en su relato, en el capítulo 9 y versículo 35, donde se nos dice que Jesús recorría todas las ciudades, no solo algunas, todas las ciudades y todas las aldeas, para llevar la buena noticia del reino. Buena noticia que ofrecía un nuevo inicio, sin sufrimientos, que ofrecía un futuro libre de angustias y de dolor, a como lo estaban experimentando aquellas multitudes. Además se nos dice que Jesús no solamente les llevó un mensaje de esperanza, Jesús mismo procedió
a ayudarles a resolver padecimientos que ellos tenían y que eran una carga de dolor inmensa. Y era por eso que Jesús procedió a sanarles. Sí, sanó a muchos, a multitudes de diferentes enfermedades y de diferentes dolencias. El evangelista Marco también hace referencia a esto en su capítulo 1 y versículo 34, donde nos dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Así que Jesús no solamente les dio un mensaje de esperanza para el futuro, también les ayudó a mejorar su presente, quitándoles ese tormento de las enfermedades que estaban padeciendo y con las cuales habían llegado a Jesús para ser sanados. Pero además de la predicación de un mensaje y además de sanarles de enfermedades, Jesús mostró su compasión por esta gente que sufría de otras maneras. Lo hizo también a través de la liberación de los demonios que estaban en ellos, atormentándoles, esclavizándoles. Sí, mucha gente estaba padeciendo por esa terrible experiencia de la posesión demoníaca que lleva la vida de las personas a un nivel de angustia extrema. Así que Jesús también mostró su compasión, quitando de ellos ese terrible azote que representan esos espíritus de maldad que se meten en las vidas de aquellos que no tienen el privilegio de ser hijos de Dios. Pero aún además de esta manera, Jesús también mostró compasión por ellos, dándoles de comer. Y fue por ello que Jesús en 2 ocasiones realizó una multiplicación asombrosa de panes y de peces para dar de comer a las multitudes hambrientas que habían llegado a él y que por estar largo tiempo con él, entonces padecían el hambre física. Así que aún de esa manera Jesús mostró compasión por aquellas personas que estaban bajo el peso de esa experiencia dolorosa causada por diferentes razones. Así que fue ese sentimiento de dolor en Jesús por los que sufren. Fue algo que siempre estuvo en él. Y así como él se identificó con aquellos en su dolor, de la misma manera nosotros, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, tenemos que compadecernos de tantas personas que conocemos, que están cerca o que están lejos de nosotros, viviendo experiencias sumamente atormentadoras y que están necesitados de una mano que llegue para ayudarles. Así que debemos seguir el ejemplo que nos dejó nuestro maravilloso Señor Jesús al haber mostrado aquel amor tan especial por aquellas multitudes que estaban sufriendo. Veamos en segundo lugar las razones que Jesús nos dio para mostrar la compasión y por las cuales Él sintió compasión por aquellas personas. En el verso 36 del capítulo 9 que escribió Mateo, ahí se nos dan 2 razones que movieron a Jesús a compadecerse. Se nos dice que Jesús les vio en una condición de desamparo y les vio en una condición de estar dispersos como ovejas. Y fueron estas cosas entonces que movieron a Jesús a compasión. Todo aquel que trabaja con ovejas sabe que una oveja desamparada de la ayuda de su pastor y que está lejos del rebaño al que pertenece, es una oveja en extremo peligro de ser despedazada y devorada por algún animal feroz que se cruce en su camino. Sí, las ovejas son animales muy tímidos
incapaces de defenderse por sí mismos. Y es por eso que si no tienen un pastor que les protejan, muy pronto pasan a ser víctimas de algún lobo feroz que las encuentra. De la misma manera, de acuerdo a la metáfora de Jesús, de que las multitudes están como ovejas desamparadas y dispersas. De la misma manera, toda aquella persona que no goza de la protección del Todopoderoso, que no está dentro del redil de los hijos de Dios, son personas que están yendo por este mundo, viviendo una experiencia de peligro en la que podían no solamente sufrir, sino también perder sus propias vidas. Así que esa era la condición lamentable en que vivían las multitudes de aquel tiempo de Jesús. Sin embargo, aunque han pasado ya 2000 años desde que Jesús declaró el desamparo de aquellas multitudes, la condición de las muchedumbres sigue siendo la misma. Sí, multitudes de personas siguen en esa misma condición, sin protección, sin amparo, sin alguien que realmente les proteja y les ayude a salir de sus problemas. Y si alguien todavía duda de esta terrible condición en que viven muchos, basta con dar una mirada a las multitudes alrededor del mundo que salen a las calles desamparadas, angustiadas, buscando soluciones a sus problemas que no han podido resolver por sí mismos y que no han encontrado a alguien que les ayude a resolverlos. Y que por eso, al salir a las calles, sin un protector, sin un verdadero guía, por ello se exponen a sufrir más. Por ello, muchos sufren de heridas, de maltratos, de encarcelamientos y aún de la muerte misma. Así que, multitudes desamparadas de un verdadero guía espiritual que les oriente con la palabra de Dios, que les lleve al príncipe de los pastores. Esa es la condición de estas muchedumbres de nuestros días. ¿Y qué es lo que debemos sentir por ese número tan grande de personas que están viviendo sin protección, sin guía y sin alguien que les oriente a una solución verdadera de sus necesidades? Lo que deberíamos sentir por ellos es compasión. Pero debemos tener cuidado de no solamente experimentar lástima, porque cuando se tiene lástima no se es capaz de hacer algo para ayudarles. Solamente se expresa la molestia o la tristeza que la condición lamentable en que viven nos causa. Pero cuando realmente se experimenta compasión, eso sí nos mueve a desprendernos de algo de lo que tenemos para ayudar, si no a todos, por lo menos a unos pocos, o por lo menos a uno que otro que se cruza en nuestro camino. Así que una verdadera compasión nos lleva no solamente a hacer algo de nuestra parte, sino a buscar maneras de llevar solución a estas multitudes. Una verdadera compasión nos lleva a pensar en maneras para que estas multitudes encuentren a un verdadero guía espiritual que las oriente por el camino, que las va a llevar por la difícil senda de esta vida, pero sobre todo que les preparará para la vida eterna. Así que, roguemos al Señor que nos conceda sentir esa compasión por estas personas que suman un número grande y que están día a día lamentándose de las condiciones difíciles en que están viviendo. Veamos en tercer lugar
2 cosas que nos dijo el Señor Jesucristo que debemos de hacer por esas multitudes desamparadas y dispersas. En el pasaje que hemos leído, Jesús dijo que rogáramos entonces al Señor de la mies que enviara obreros a la mies, porque la mies es mucha, porque los obreros son pocos, y que rogáramos, que clamáramos al Todopoderoso, que enviara obreros, trabajadores, colaboradores, que hicieran algo para llevar a esas multitudes del desamparo a un lugar donde encontraran verdadero refugio espiritual, donde encontraran verdadero refugio de las tormentas de esta vida y donde encontraran verdadero refugio de la terrible tormenta que les vendría después de morir, si no conocían a Jesús como el Salvador de sus vidas. Así que tenemos que comenzar con tomar conciencia de la condición lamentable en que viven muchas personas en el mundo. Porque antes de orar por ellas, tenemos que empezar a tomar conciencia. Tenemos que reconocer que no es una persona, no son 2, no son 3, no son 100, no son miles, son millones los seres humanos que cada día están frente a una terrible tarea difícil a resolver, que ellos no pueden por sí mismos, que se vuelve como una carga que los está aplastando. Así que tenemos que tomar conciencia que son muchas las personas que están desesperadas frente a la multitud de problemas que tienen y que saben que ellos no pueden resolver por sí mismos y que saben que tratando de buscar solución podrían agravar más bien sus problemas. Así que debemos estar plenamente conscientes de que este es un problema real. No es un problema inventado. No es que es parte de nuestra imaginación solamente. No. Es algo que podemos ver día a día en las calles, en los mercados, en las clínicas, en los hospitales. En muchos sitios vemos personas sufriendo terriblemente. Así que tenemos que comprender la dimensión del problema y tenemos que tomar conciencia que tenemos que hacer algo. Así que, una vez que hemos tomado conciencia, debemos dar el segundo paso y es clamar a Dios por estas personas. Tenemos que rogar al Dios Todopoderoso que reclute un ejército de hombres y de mujeres que vengan a ayudar a estas personas, que vengan a socorrerles, que les traigan un mensaje de esperanza, que les traigan ese mensaje que les va a sostener mientras las soluciones llegan. Y mientras oramos al Señor por esos obreros que vendrán a ayudar, debemos también tomar conciencia de que nosotros mismos debemos formar parte de ese ejército de hombres y mujeres que se necesita para satisfacer tanta necesidad que hoy viven tantas personas en el mundo. Así que, cuando tú ores, amado hermano, ora al Señor para que Él también te use a ti para llevar ese mensaje de esperanza a esas personas que están confundidas, que están atemorizadas. Hoy día hay muchas personas aterrorizadas por el coronavirus. Hoy día el temor se ha apoderado de millones de personas en el mundo. Podemos ver el temor en sus rostros. Podemos ver la ausencia ya de sonrisa. Podemos ver ya la ausencia de gozo. Porque hay horror, hay pavor, hay miedo, hay incertidumbre, hay confusión, hay desconsuelo. Y aún hay llanto, hay desvelo. Y muchos están cayendo ya en la depresión, en la pérdida del deseo de vivir. ¿Y por qué no decirlo si es verdad? Muchos ya han cometido suicidio
al sentirse que no pueden más con las cargas que están llevando. Así que roguemos al dueño de la mies, al dueño de estas multitudes desamparadas, que envíe a otros, pero que también nos envíe a nosotros para ayudar a estas personas que están necesitando una mano amiga que llegue a sostenerles, que están necesitando de alguien que lleve un cúmulo de esperanza para que ellos puedan apoyarse y seguir en el caminar de la vida tan difícil que les ha tocado vivir. Así que tomemos el ejemplo de Pablo, quien también tenía una gran preocupación por la predicación del Evangelio para aquellas multitudes de su tiempo, que si no cambiaban sus vidas, no les quedaba otro camino que el de ir a la condenación eterna. Fue por eso que el apóstol Pablo hizo una petición tan importante, que está registrada en Colosenses capítulo 4 y versículo 3. Esta fue la petición de Pablo, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Sí, Pablo pidió que se orara por él, para que Dios le diese nuevas oportunidades, para llevar ese mensaje de esperanza a tantas personas que vivían sin esperanza en su tiempo. Así que tenemos que clamar a Dios que nos abra puertas para que compartamos de Jesús, porque es el mensaje de Jesús el mejor regalo que podemos llevar a estas numerosas personas angustiadas, desesperadas y que se sienten cansadas por las cosas que están viviendo. Así que Dios nos conceda más oportunidades para hablar de Cristo. Que Dios nos conceda no callar nuestra voz ante una necesidad tan grande. Así que estemos pidiendo por los obreros, por más pastores, por más evangelistas, por más maestros de la palabra, y que el Señor nos constituya a nosotros mismos en esos mensajeros que lleven esa excelente noticia a todas estas personas que están desesperadas en las condiciones de vida que están llevando. Entendamos entonces que así como las ovejas sin pastor son animales en extremo peligro de ser devoradas por algún animal feroz, de la misma manera, todas estas personas que no tienen la protección de el príncipe de los pastores, el verdadero pastor de todos, estas personas están expuestas a ser engañadas, a ser manipuladas, a ser explotadas y aún a ser aplastadas por aquellos oportunistas que las buscan solamente para sacar provecho de ellas. Así que tomemos conciencia de que son multitudes las que necesitan ser pastoreadas verdaderamente. Son multitudes las que necesitan de corazones compasivos que vayan hasta ellos a hablarles de Jesús y de su buena nueva. Estemos conscientes entonces de que son millones el número de personas que están esperando recibir ayuda, no solamente espiritual, sino también material, para poder aliviar, si no totalmente, al menos un poco, esa terrible experiencia que están viviendo. Oremos al Señor que en nuestros corazones se genere una verdadera compasión por estas personas, que seamos impulsados a llevarles el pan espiritual, pero también el pan material, aunque quizás no podamos hacerlo en gran manera. Que el Señor nos ayude a imitar el ejemplo de Jesús, que iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando esperanza. Así que llevemos la palabra de una ciudad a otra,
Usemos las herramientas tecnológicas, los medios masivos de comunicación para llevar una palabra de consuelo a nuestros familiares que están desamparados, a nuestros amigos que están en necesidad. Que el Señor nos ayude entonces a tener compasión de esas personas que podrían morir por causa de la peste del coronavirus sin haber conocido de Jesús y que por ello irían a sufrir aún más en las llamas del infierno. Oremos por esas personas que han perdido las esperanzas por completo de que vendrá un futuro mejor si es que se ponen en las manos de Jesús. Sigamos el ejemplo de Jesús, quien dedicó su vida por entero y por eso constantemente estaba buscando a esas personas en necesidad. Que el Señor nos conceda usar nuestro tiempo y nuestros recursos para ayudarles. Que no usemos lo que tenemos solamente para nuestro propio bienestar o el de nuestra familia, sino que seamos capaces de apartar un poco para ese vecino, para ese amigo, para ese familiar en necesidad. Tengamos entonces el deseo de Jesús de ver esas ovejas dispersas regresar al redil, donde encontrarían protección y alimento. Amado hermano, hay mucho creyente disperso, desamparado, que necesita volver al redil de una iglesia, a recibir palabra de aliento, palabra espiritual, pan espiritual, y de esa manera fortalecerse y quitarse de encima los peligros que les están acechando. Que el Señor nos ayude a ser capaces de ver la tristeza y la angustia en que están viviendo muchísimas personas a nuestro alrededor. Que seamos capaces de ver la lamentable condición de vida que están llevando. Que experimentemos verdadera preocupación por ellos. Que nos identifiquemos con su dolor. Que entendamos que la necesidad es grande. Que entendamos que el número de los rescatados es inmenso. Que entendamos que esa labor es gigantesca y tenemos que empezar a actuar cuanto antes. Que entendamos que el Señor espera de nosotros nuestra participación, nuestra contribución. Que Dios nos use para llevar sentido y propósito a tanta gente que ha perdido la esperanza en el futuro. Así que, amado hermano, ¿estarás dispuesto a ayudar? ¿Estarás dispuesto a aportar para resolver esta gran necesidad mundial? No seamos indiferentes al dolor de nuestra generación. No seamos indiferentes como el sacerdote y el levita, que pasaron a un lado de un hombre que estaba herido y en peligro de morir, y que no les importó. Amemos a los necesitados, a los que sufren. Amémosles como nos amamos a nosotros mismos. Cuando les veamos en una situación difícil, experimentemos preocupación como la experimentaríamos si fuéramos nosotros los que estuviéramos en su situación. Tengamos los ojos compasivos que tuvo Jesús. Tengamos un corazón grande para con ellos. No olvidemos que las personas sin Cristo están en una situación más que lamentable. Ayudemos entonces a las personas a encontrar la felicidad que nosotros ya encontramos en Jesucristo. No olvidemos que ellos están necesitados sobre todo de una ayuda espiritual, que es la que mejor les podemos brindar. Escuchemos los gritos sin palabras de aquellos que están pidiendo ayuda en forma silenciosa. No cerremos nuestros ojos a la gran necesidad que se muestra delante de nosotros. No cerremos nuestros oídos al clamor de los que piden que les extiendan la mano. Que sus sufrimientos toquen las fibras de nuestros corazones. No pasemos al lado de los necesitados como si ellos no están ahí. No dejemos pasar en vano las oportunidades que Cristo nos está dando para que les ayudemos espiritualmente y materialmente. No callemos cuando es el momento de proclamar
palabra de vida eterna. No gastemos entonces nuestras fuerzas solamente en el bienestar personal y no en el bienestar del prójimo. No nos hagamos los ciegos cuando estemos frente a esas multitudes que están llorando de dolor. Recordemos las palabras de Jesús, quien en su corazón compasivo dijo: el que tiene 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna. Esto está registrado en Lucas 3:11. Así que podamos nosotros desprendernos un poco o mucho de lo que tenemos para ayudar a aquellos que no tienen nada. No apartemos el rostro cuando el Señor nos pone cara a cara con la necesidad. No dejemos que las personas se terminen de hundir en el dolor, en la tragedia en la que se encuentran. Rescatemos a cuanto más nos sea posible. Hagamos con los que sufren lo que Jesús hizo hace 2000 años. Les liberó de demonios, les dio de comer, les sanó, pero sobre todo les dio el mensaje de la vida eterna. Recuerda, ayer fue el tiempo de Jesús de ayudar. Hoy es el tiempo nuestro de ayudar a esas multitudes. Llevemos consuelo al afligido. Ayudemos al cansado esperando nuestra ayuda. Y te invito, en el nombre de Jesús, entonces, a poner tus manos a preciosa alabanza.